Porque lo que tenemos es que tenemos una presidenta que en su primera versión sobre los temas le mintió a todos los peruanos. ¿Qué consecuencias penales puede tener eso y qué consecuencias políticas podemos tener frente a esta situación y este cierrafilas de las Fuerzas Armadas y del Congreso de la República? Estamos con Luciano López, que es abogado constitucionalista, y Enrique Castillo, que es colega y analista político, para abordar todas las aristas de este tema. Caballeros, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Pamela. Permíteme, Enrique, empezar con el tema legal, porque aquí la presidenta Luciano ha hablado de un acto inconstitucional, el tema del allanamiento, pero ya ha habido un antecedente que el juez Juan Carlos Checli ha citado en su resolución que dio luz verde al allanamiento de la casa de la presidenta, ¿correcto? Sí, correcto, y creo que además hay que resaltarlo. La decisión es de un juez y creo que vale la pena subrayar y martillar en ese punto porque como ha trascendido ya en las últimas horas, se pretende ir contra el coronel Colchado como si el coronel Colchado hubiera diseñado toda esta situación y hubiera decidido ingresar a unos inmuebles sin una orden judicial y lo que es peor, sin la conducción de un fiscal, porque para todos esas diligencias ha estado un fiscal. Claro. Y es el fiscal, sobre la base de una serie de evidencias, pero sobre todo de la conducta de la investigada, que es la presidenta, porque ella no concurrió a 2 citaciones que era para que presente estos relojes bienes, que hasta estos ahora objetos. además no presenta, ¿no? Y que además hay una cuestión muy importante, yo te escuchaba también anteriormente, y es cierto porque el juez Checli da cuenta de esa situación, que se recibe previamente la declaración testimonial del gerente general de la Casa Banquero. Y es el gerente general de la Casa Banquero el que da la descripción de qué son estos objetos y que señala que tienen un código de seguridad que los individualiza y que permite el rastreo, pero que para poder acceder necesitan los objetos y de allí es que la citan en 2 oportunidades y hacen 2 actas de inconcurrencia porque no va. La salva la situación de que el abogado de la presidenta, entiendo que fue Mateo Castañeda, quien solicitó la reprogramación de la segunda citación. No, porque en realidad recordemos que además el propio Ministerio Público saca un comunicado, no sé si se han percatado en el detalle. El Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación saca un comunicado y dice, señores, le hemos citado en 2 oportunidades. Creo que si no me falla la memoria son los días 26 y 27 de marzo, sí. Y el propio juez da cuenta de ello. Entonces, nuevamente, esto ha pasado por el filtro, por el tamiz de una autoridad judicial. Bajo la sospecha de que hay intención de obstruir la justicia o de no colaborar con la justicia. Si no, el juez no lo hubiera evaluado, pues. Porque nuevamente, quien está asumiendo la responsabilidad de la decisión es el juez. Eso no hay que perderlo de vista, es el Poder Judicial. ¿Qué debió hacer Colchado? Porque la imagen que impresiona es usar este artefacto para violentar la puerta e ingresar. Estaban los hijos de la presidenta y ahí hay también versiones encontradas, porque la presidenta dijo ya les iban a abrir, no tenían por qué actuar de esa manera. Sin embargo, el hijo de la presidenta admitió que fue su hermano quien instruyó no abrir la puerta hasta que llegara el abogado. O sea, ¿qué debió ocurrir? ¿Ese fue un exceso? Porque al final, claro, el coronel Colchado dice, procedan, se violenta la puerta porque tenemos que entrar. ¿Eso fue un exceso? Es la casa de la presidenta. En realidad, en mi opinión, no. Okay. ¿Y por qué? Otra vez, el día de ayer ha salido un nuevo comunicado del Ministerio Público. Sí. Un nuevo comunicado del Ministerio Público justamente sobre ese hecho. Y en el comunicado del Ministerio Público, porque ojo, la diligencia no la dirige Colchado, no la dirigen los policías. O sea, las diligencias... Colchado no procede de esa manera si es que el fiscal claro, porque el fiscal... situ no lo autoriza. Exacto, no solamente porque el fiscal es el que conduce tanto la investigación como la diligencia, sino que es el custodio de la legalidad de la diligencia. Y es el que ejecuta la orden judicial. Por eso es que lo que yo estoy diciendo es tanto así que el Ministerio Público ha sacado un comunicado ayer y ha dado cuenta de estos pormenores y ha mencionado de que se le requirió, se esperó, se le combinó, como no, le dijeron, primero respondieron, era el hijo de la presidenta, les dijo un momento, esperen unos minutos, pasaron 10 minutos, volvieron a tocar, lo que estoy diciendo es lo que dice el comunicado, O sea, estoy repitiendo lo que dice el comunicado, Dice que volvieron a tocar, como ya no respondieron, entonces el fiscal dijo, procedan, y entonces Colchado dijo, procedan.
Correcto. O sea, que es lo que manda el protocolo, como vuelvo a repetir, esto que estoy mencionando no lo ha dicho ni siquiera la policía, lo ha dicho el propio Ministerio Público porque él es el responsable de llevar adelante la diligencia. Correcto. Ahora, para dinamizar el asunto, vayamos con Enrique a hablar de el manejo que ha tenido la presidenta desde el momento en que Marcos Cifuentes y la encerrona habla del famoso reloj. La presidenta sale y da una primera versión. Ahí se equivocó. La presidenta en hablar de su reloj de antaño y de sus ahorros y que ella se lo compró. A ver, Pamela, la presidenta, desde el primer momento, y esto efectivamente no hay que perderlo de vista también, anuncia al país que se compró los Rolex. Eso lo claro, dice. no niega, con esa declaración confirma. Ella dice, claro, ella habla dice, de uno. a lo largo del trabajo de mi vida he trabajado mucho, Sí. ¿no es cierto?, como para tener esto. Muy bien, se lo compró. Bueno, si se lo compró, ¿dónde está? Todo bien, lo muestras. ¿Cierto? Lo ¿correcto? muestras, Lo muestras. Aquí muestras la está. factura, Acá está muestras mi la boleta, tarjetita. lo que sea, ¿no es cierto? Claro. Pero ella admite que lo compró, Correcto. de tal manera que si en adelante surgieran versiones de me lo regalaron, ya hay una primera contradicción flagrante. O sea, ella dice que lo compró. Sí. Perfecto. Hay un segundo tema que en este mensaje, no hay que perderlo tampoco de vista, ella dice, la persona que está vendiendo esta información me conoce, de tal manera que esta no es una versión de la prensa. No, buen punto. Ella dice, hay una persona que yo conozco y que me conoce, Que me está tirando está dedo. entregando esta Que está información. entregando la información. Entonces, Correcto. que no le eche la culpa a la prensa. Correcto. La culpa, en todo caso, es de una disputa, una pelea, una venganza interna, si es que la conocen dentro del gobierno. Correcto. Cuidado. Entonces, y como ella dice, esta es la versión de quien está vendiendo esta información, entonces la información existe. Correcto. Es verdad. Correcto. O sea, los roles existen, las joyas existen, además todos los hemos visto en su brazo Sí. y en sus dedos. Entonces las joyas existen. La presidenta mintió. Entonces la presidenta todavía no ha mentido. Ya. O sea, Ok. todavía tiene una versión donde dice la compré. Bueno, si ella correcto, dice me la regalaron ante el fiscal, ahí miente. Ya, de acuerdo. Y si ella dice sí me lo compré, perfecto. Ahora hay un tema interesante, porque Jania Pérez de Cuellar dice, oye, cualquiera se compra un Bamba, ¿no es cierto? Una imitación. Tremenda esa declaración. Bueno, una patinada terrible, no solamente por haber sido la presidenta del Indecopi, sino porque además, Terrible. yo pregunto, ¿quién trabaja tantos años en su vida, y eso es lo que dijo la presidenta, para comprarse un Bamba? Claro. O sea, Claro, si terrible. ella dice que ha ahorrado por muchos años, es para comprarse un original. Un original. Entonces, cuando ella dice que esto es una, digamos, todo un complot contra ella, no solamente exagera, sino que saca las cosas de contexto. Y Porque en ha realidad, sacado también el tema de género, ¿no? Me atacan por ser mujer. ¿Le han cuestionado lo mismo a otros presidentes? claro, eso es que sí sucedió con Ollantumal, pero y cuando era candidato, pero Con Alan García también por un par de relojes que decían que fueron sobornos de Odebrecht. así, entonces, no solamente es, como te digo, el tema que ella saca de contexto las cosas, sino que además, claro, ella busca señalar como responsable a la prensa, pero se contradice cuando dice, no, el responsable es el que me conoce. Entonces, ella hubiera matado esto en el primer día, diciendo, sí, pues, me lo compré, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y quien dio la versión periodística hubiera patinado. Claro. Esto crece por culpa de ella y por culpa de los ministros. Por culpa de Adriancén y por culpa de todos los demás ministros que deben estar concursando por quién se gane el trofeo al más sobón del gabinete, ¿no? Adriancén además muy mal encarado, muy fastidiado en sus primeras declaraciones respecto al reloj. No voy a hablar más de este tema. El problema del señor Adriancén, y mira que viene de ser embajador, o sea, sus formas Ya no se han las sido las conocemos, más adecuadas. han sido las Así más es. adecuadas. Pero además, en la entrevista que dio ayer, una cosa penosa, ¿no? No tengo por qué preguntarle a la presidenta. No lo sé. No hablo de sus cosas personales. Pero no son sus cosas personales. Ya se convirtieron en cuestión de Estado. Y si se convirtieron en cuestión de Estado y un primer ministro no pregunta y no le dice a la presidenta, disculpe presidenta, ¿esto es verdad o no? Porque si es verdad, salgamos a decirlo. Y si usted está mintiendo, yo me tengo que ir. Tengo que ir. ¿No es cierto? Entonces, si el primer ministro no actúa de esa manera, no está siendo el primer ministro. Está siendo simplemente, lo negó ayer, pero lo está haciendo, de un escudero que además
termina siendo un mal escudero. Exacto. Porque para ser un buen escudero hay que tener la narrativa, las versiones, acomodarlas, De acuerdo. tener un buen argumento. Pero él no Para solamente no lo convencer. tiene. Sumó más dudas sobre Exactamente. el tema. Luciano, ok. ¿Por qué el tema del patrimonio en joyería de la presidenta sí es de interés nacional? La sospecha de la Fiscalía es el origen lícito o ilícito, o el origen ilícito, ¿no? Esa es la sospecha, el origen ilícito del dinero con el que habría hecho estas adquisiciones, si es que ella se lo compró o si se los regalaron, quién y por qué, ¿correcto? O sea, ¿de qué figuras estamos hablando? Bueno, a ver, en principio la más sencilla. La más sencilla es de que todos los funcionarios públicos están obligados a llenar una declaración jurada de intereses. Y eso, en sencillo, es un formato donde tienes que declarar pues tus anteriores trabajos, tus parientes, tus bienes, y hay un rubro que está destinado a lo que son joyas y valores. Entonces, Obras de arte. Exactamente, relojes, joyas, lo que fuera, que además ¿A tengan... partir de qué monto? O sea, entiendo que son se de un encontraron determinado otros 10, nivel de... 8 relojes que no superaban los 1000 soles, creo, cada Exactamente, uno, una ¿no? cosa así. Creo que era un Invicta Mickey Mouse, una cosa Claro, así, que cosas, valía ¿no? 700 soles, una cosa así. Pero lo cierto es de que en ese formato te dicen que es a partir de determinadas UITs, Ya. no tengo ahorita el número, pero que entiendo que naturalmente una joya de esta naturaleza las exceden de largo. Claro. Pero acá viene el tema. Antes de que la señora presidenta incluso ejerza la función de vicepresidenta, porque ella ha sido elegida, como bien tú mencionabas hace un rato, en el periodo del señor Castillo. Antes ella ha sido funcionaria pública, ¿no? Porque ha sido miembro de RENIEC y tenía la jefatura de una oficina. Su sueldo, entiendo, era un sueldo que no excedía a los 7.000 soles, si no me falla la memoria. Entonces, para adquirir una joya de esta naturaleza, como bien decía Enrique, que dice ella en un primer momento que lo compró, pues entonces comienzan ahí las contradicciones, ¿no? Porque lo primero no está en su declaración jurada de intereses, y creo que ese es el punto de partida que toma la Fiscalía. No está en su declaración jurada, y por qué lo omitió. Ya que de por sí el hecho de no haberlo consignado en la declaración ya es de por sí mismo un delito. Ya. Pero eso además es el O sea, libro... es una figura penal. Sí, claro, es una figura penal. Falsa declaración. Falsa declaración, omisión, pero es el No, punto no de estamos partida. en el plano administrativo, ya No, para estamos en el nada, plano para penal. nada, para nada. Ok. Y ese es un punto por el cual comienzas a jalar el hilo, porque si no está en la declaración jurada y son bienes de un valor que contrastado con quién antes has sido, en qué has trabajado, cuánto ganabas, tenías como para comprar unas joyas de ese valor, ahora ya estás ejerciendo la presidencia, resulta que no es uno, son varios. En el allanamiento, por ejemplo, si bien no encontraron los relojes, han incautado algunas tarjetas, ¿no? Por ejemplo, yo veo acá, de lo que ha trascendido en la prensa, han encontrado una tarjeta con la descripción Rolex, garantía internacional, o sea, certificado de garantía. Claro, el Tiene del número el comprado el 7 de julio del año 8 de pasado. julio, 8 de julio, 8 de del julio año del pasado. 2023, o sea que ahorró para comprarlo. Trujillo. Sí, Claro. ¿Ah? Casa Banquero de Trujillo. en casa, bueno, acá lo que dice es... De Plaza Trujillo. No sé. Bueno, acá lo que dice es de que tiene el número de modelo, tiene el número de serie, que entiendo es el que debe estar detrás de la tapa, Claro. que es lo que dijo el gerente general de la Casa Banquero, ¿no? Dice la fecha, 8 de julio de 2023, y, y unas tarjetas más adicionales de la propia casa. Pero ahí es ya de uno solo, ¿no? Claro. Ya está el número de serie y el número de modelo. O sea, al menos de ese... Ese no al es el menos de objeto de ese- antaño que me compré con los ahorros. El 8 de julio del 2023 no creo, ¿no? O sea, ya la Casa Banquero con eso podrá informarle a la Fiscalía cuánto vale ese modelo y quién lo compró, Claro, ¿no? Porque al menos en ese ya tienen el número de serie. correcto. Y la Casa Banquero te podrá decir quién es. Entonces, una segunda figura para pasar y ya cerrar con Enrique es la posibilidad de enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito, y si es que ella no logra identificar de qué se trata, podrías estar hablando de un delito fuente que los penalistas podrán explicarlo mejor, pero probablemente sea o una cuestión tributaria, o por qué no decirlo, quizás hasta un lavado de activos, o quizá hasta un cohecho. ¿Qué pasa si se lo han dado como consecuencia de ella de un favor a cambio? Pero eso ya será materia de la investigación. Por eso es que es tan importante que ella, que no ha negado que los tiene,
punto de partida, tenga que mostrarlos, porque entonces el rastreo de quién es el que está detrás es muy importante. Al menos de uno ya se sabe. Correcto. Y una joya adicional que también tiene un certificado que encontraron, ¿no? Así es. Creo que es una pulsera. Con Y que brillantes, el valor, según ha salido en la prensa, según lo que consultan en la Casa Banquero, es como de $5.800. Exacto. ¿No? Entonces, y hay otras más. Ajá. Okay. Entonces hay un patrimonio que a ojo, por eso decía, ojo, en buen cubero se habla de un patrimonio en joyas y relojes de algo de $80.000, pero nuevamente la presidenta es quien debe entregar, exhibir y decir, este es el origen, por aclarar supuesto, todo y dejar el piso parejo. Esto no es ningún ataque. No. Esto no es ningún ataque, esto es al contrario. Esto es algo que ella tiene que explicar, tiene el deber de explicar. Es el interés público y porque hay figuras delictivas de por medio. Correcto. Y hay que ser consecuente, porque así como se le reclamó con Castillo, es lo mismo que se tiene que exigir con ella. Eso es lo que... y Por me das pie supuesto. para hablar con Enrique de la reacción en el Congreso de la República. Yo anoche en día de decía, si los Rolex se hubieran detectado en la muñeca de Pedro Castillo, o sea... Estaría vacado ahorita. Lo habrían vacado, Lógico. no es cierto, hoy. En el acto. Háblame, ¿qué proyección podemos hacer a partir de la reacción de las bancadas, los comunicados de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, de esta aparición de la presidenta ayer en un cambio de guardia que se produce todos los días, acompañado de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y del mensaje de la presidenta? Lo primero que hay que decir es que la presidenta tendría todo el derecho de tener las joyas que quisiera. Claro. ¿Cierto? Y que comprarse las joyas que quisiera. Y que esto no sería sino una anécdota o por último una frivolidad de la presidenta, ¿no es cierto?, de querer llenarse de joyas, pero sin mayor trascendencia si ella, como tú dices, mostrase y dijera, sí, yo tengo esto, me lo compré así, 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 y con estos fondos. Si no puede explicar los fondos, ya tiene otro problema. Pero que lo admita, y ahí se cerraba el asunto y pasábamos a otra cosa. Pero ella eligió el tortuoso camino de desaparecer o negar. Primero admite, después niega, ya parece que sus versiones no funcionan, después pide una reprogramación a la Fiscalía y de ahora desesperadamente dice, no, yo quiero ir mañana mismo. Entonces ahí hay una segunda contradicción de la actitud de la presidenta. Es la actitud de la presidenta y de los ministros de Estado lo que genera el escándalo y es además el anuncio de ella, como digo, de que hay alguien que está vendiendo esta información. ¿Cómo toma el resto? Es curioso, ¿no es cierto? Lo que dicen es, la presidenta tiene que explicar, pero acá hay un sabotaje a la institucionalidad democrática. Bueno, eso también es una contradicción en sí misma, porque en todo caso el sabotaje a la institucionalidad la está haciendo la presidenta, que se está saboteando a sí misma, y no es quienes están pidiendo explicaciones. Quienes están pidiendo explicaciones, se está pidiendo lo que es lógico en cualquier país. Entonces, hay una contradicción ahí, y en buena cuenta esto termina siendo, digamos, un tema de debate político en el cual curiosamente están ausentes los congresistas. Porque si tú te das cuenta, no han salido los congresistas uno por uno, como en otras ocasiones, a salir a atacar. Han sacado su comunicado por bancadas, ¿no es cierto? Ahora sí están unidos en bancadas. Corporativos, así un foro. Así es, ¿no es cierto? Y 5 bancadas que dicen, bueno, pues esto es un ataque y nosotros no podemos permitirlo, pero presidenta, trate usted de explicar las cosas. Lo cual, como digo, es una contradicción en sí misma. Porque ellos, que deben hacer el control político en un país, deberían ser los primeros en pedirle las explicaciones a la presidenta. En segundo lugar, está a puertas la presentación del primer ministro. Y se está anunciando en las redes que habrían renunciado el ministro del Interior. No sabemos si es por su mal desempeño o por la penosa entrevista que dio ayer. Claro. Pero si fue por la penosa entrevista que dio ayer, también debería irse el primer ministro por las penosas defensas que ha hecho en los últimos días. ¿Qué ocurre con la presencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas? También resulta una foto que por más que quieran haberla hecho para fortalecerla, resulta penosa. Sí, claro. Quiere decir que la presidenta necesita ya no solamente de las muletas de Otárola, sino necesita de todo un tinglado para poder mostrar que no se está cayendo. Esta es una figura que han usado otros presidentes, ¿no es cierto? Desde Fujimori, Vizcarra, todos lo han usado. En el breve. Claro, acordémonos de Vizcarra que justo antes de la vacancia se muestra también trabajando con todos ellos. Claro. Entonces, este es un recurso que además resulta penoso que los jefes, los altos mandos de las Fuerzas Armadas se presten para eso. Pero en el supuesto de que lo hayan hecho ya pensando en el país,
resulta exagerado en un momento en el cual la presidenta Está tan cuestionada. está tan cuestionada. ¿No? Lo otro es que, muy bien, no hay votos para la vacancia, es verdad, pero hay que tener en cuenta una cosa. Con Pedro Pablo Kuczynski, con Vizcarra, no se fueron en la primera intento de vacancia. De acuerdo. Se fueron en la segunda, ¿no es cierto? Uno porque renunció, el otro porque lo vacaron. Significa llevar a la presidenta al Congreso a defenderse. Y por más que lo haga su abogado solo o ella con el abogado, eso va a ser un remesón para la presidenta, que no solamente está mostrando que no tiene ni carisma ni liderazgo, sino que además no tiene temple para hacer frente a situaciones como esta. Si no puede explicar lo que lleva en la muñeca, ¿cómo pretende explicar todo lo que tiene a cuestas como gobierno? Entonces, llevarla al Congreso a ella es darle un golpe muy fuerte, y no a la democracia, sino a ella, porque en ese caso la democracia sí estaría funcionando el control político, Claro. estaría funcionando el equilibrio de poderes. Si ella no quiere que eso suceda, explique de una vez, y no va a suceder, ahí se acaba. Pero si ella insiste en tratar de ganar tiempo para armar, no sabemos qué versión, Sabemos qué nueva ¿cierto? versión, claro. Entonces lo único que está haciendo es empeorando las cosas. Y hay que decir una cosa, curiosamente quien estaría anunciando el cambio de ministros ha sido la congresista Mari Carmen Alba. ¿Qué tiene que ver ella con el Ejecutivo? ¿Por qué el Ejecutivo deja que una congresista anuncie cambios en el gabinete? Que no sabemos si se van a dar. Pero en todo caso, a ese nivel ha llegado la debilidad o la dependencia del Ejecutivo con el Congreso. Bueno, es que lo que proyecto, y ya tenemos que terminar, lo que proyecto es que en esta situación vamos a seguir sometidos a un Congreso que gobierna de facto, Sí, claro. una presidenta secuestrada de este Congreso que se va a someter a ello y que no va a El cuestionar. cogobierno es bastante nítido, ¿No? ¿no? Ahora, para esto de la vacancia necesitan, si no me equivoco, necesitan 26 firmas. Sí. ¿Se las van a tener? Bueno, ya las tienen, ya pasó. Han dicho que las Ya pasó. tienen, Lo que si las tienen, ahora, entonces- yo ahí tengo una pequeña discrepancia. Ojalá fuese un cogobierno. Ujú. Lo que tenemos es cada uno por su lado y ninguno de los dos hace nada en beneficio del país. Ah, no. Gobierno Ah, no hay. en eso estamos de acuerdo. O sea, gobierno no hay Claro, porque Y no, para el otro Congreso hace otro debate nos da, y me tengo que ir a la pausa, y así podemos llegar al 2026. Mira qué suspiro tenemos los tres, ¿no? O sea, Los tres Más- al más de- unísono, más de ahí hemos angustia que de suspirado en añoranza, coro. Gracias, Enrique. Gracias, ¿qué ocurre? Luciano, No, al por haber contrario, estado con gracias a los nosotros dos. esta tarde. Gracias, Muchas encantado. gracias. Hacemos una pausa en Contacto y regresamos.